Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo 1. Y quiero que vea por favor el versículo número 1 y unos versículos ahí para poder entender este evangelio. Les recuerdo que estamos estudiando la Biblia libro por libro los días jueves y hoy nos toca estudiar el evangelio de Lucas. ¿Está ahí en Lucas capítulo 1, hermanos? Dice así la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dios, en su soberanía, hermanos, decidió revelar a su Hijo Jesucristo al mundo entero a través no solo de un testigo o de un evangelio, sino de 4 evangelios. El Espíritu Santo inspiró los 4 evangelios. Cada uno muestra una faceta distinta de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando tomamos un diamante y podemos ponerlo a la luz y poder ver los diferentes colores que se desprenden de ese diamante. De la misma manera, cuando estudiamos los evangelios nos damos cuenta que tenemos diferentes perspectivas de cada escritor, de cada evangelista. Mateo, como estudiamos hace 2 semanas, presenta a Jesús como el rey de los judíos, el rey prometido de Israel. La semana pasada estudiamos a Marcos y Marcos lo presenta como, ¿alguien recuerda cómo lo presenta Marcos? Siervo, como siervo, el siervo sufriente que vino a hacer la voluntad de Dios. Pero Lucas, que estudiaremos ahora, nos lleva, hermanos, a ver a Jesús el Señor como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, el Salvador que entró en la historia humana para salvar a todo aquel que en él cree. El Evangelio de Lucas es el libro más largo o el Evangelio más largo de los 4. Es interesante el Evangelio de Lucas, ya que el Evangelio de Lucas, juntamente con Hechos, cabe mencionar que Lucas y Hechos los escribe la misma persona. Son 2 volúmenes, como volumen 1 y volumen 2, y escritos para la misma persona. Lucas, hermanos, escribió aproximadamente poco más de 1/4 parte del contenido del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de diferentes escritores, de diferentes personajes que escribieron, muchas veces pasamos por alto a Lucas. Lucas no fue un apóstol. Lucas no caminó con el Señor Jesucristo, no lo conoció. Lucas no fue un testigo ocular de los acontecimientos que registra. Y a pesar de ello, hermanos, Lucas compone más de 1/4 parte del contenido del Nuevo Testamento. ¿Puede imaginarse eso? Dios lo usó. Lucas, como veremos en esta lección, era un médico, era un gentil, era un hombre educado, era un historiador, un investigador meticuloso. Este personaje llamado Lucas acompañó a Pablo en diferentes viajes y guiado por el Espíritu Santo pudo escribir, inspirado por el Espíritu Santo, estas preciosas palabras del Evangelio de Lucas. Como dije, vamos a estudiar a este libro desde la perspectiva de Lucas. Y vamos a comenzar, si preparas ahí está la presentación ya lista. Y lo primero que vamos a ver es la fecha de escritura. ¿Cuándo se escribió este precioso evangelio? Miren, hermanos, tenemos que tomar como referencia unas fechas que obviamente son
claramente verificables, y partiendo de ahí podemos o se puede fechar el Evangelio cuando fue escrito. Miren, la primera parte que se escribe es todo el Evangelio de Lucas. Si ustedes se pueden fijar en el capítulo 1, el verso 3, en la última parte dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo leyeron? Léanlo en su Biblia, por favor. Ahora vamos viendo. ¿A quién le escribe? ¿Cómo se llamaba? Teófilo. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Por favor, no pierda Lucas, póngale una marca. Pero vamos a Hechos capítulo número 1, por favor. Hechos capítulo 1. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, y ahí continúa con el relato. Pero en el primer versículo dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? Es el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿cómo podemos fechar el Evangelio de Lucas? Aquí tenemos una pequeña representación. Hay 3 acontecimientos importantes que todavía no suceden cuando él termina de escribir el libro de Hechos. Si ustedes van hasta el final del libro de Hechos, no vayan, pero cuando terminamos el libro de Hechos, en el capítulo 28, 30 y 31, el libro de Hechos termina abruptamente. No da acontecimientos que sí están muy fechados. Por ejemplo, el incendio de Roma. ¿Se acuerdan ustedes en Historia Universal que este Nerón incendió él mismo Roma? ¿Y a quién culpó? ¿Alguien sabe este dato? A los cristianos culpó. Y por ello es que se levantó una terrible y feroz persecución contra los cristianos en el año 64-65. Pero todavía no acontecía eso. Otro acontecimiento que sucedió es la muerte del apóstol Pablo en el año 67. Y cuando él está terminando el libro de Hechos, su segundo volumen, pues Pablo todavía no está muerto. Estoy mencionando esto para que ustedes vean que tiene que ser antes de esas fechas. Tampoco se menciona la destrucción de Jerusalén. Son acontecimientos que tenemos que conocer porque alrededor de estas fechas giran muchos acontecimientos. ¿Y cuál es ese tercer acontecimiento? La destrucción del templo en el año 70. Ninguno de estos 3 acontecimientos había sucedido. Por lo tanto, tiene que fecharse antes de la persecución de Nerón y del incendio de Roma, y podemos entonces fechar aproximadamente en el año 62 aproximadamente. Entonces, del 60 al 62 como máximo, la mayoría coinciden en ello. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, Pablo aún estaba vivo. Mire, vamos a ver unos versículos y voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden a leerlo. Para leerlo rapidito, prepárese por favor. Vamos a pedirle a Gema que lea Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Vamos a pedirle a Katy que nos lea Filemón 24. Filemón 24, ¿verdad? El versículo 24, capítulo que gustes. Y luego vamos a pedirle a Elías que lea Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Cuando se escribe entonces el libro de los Hechos, Pablo está encarcelado. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Bueno, miren, lo voy a leer para que ustedes verifiquen. Antes de que lean los hermanos, si puedes ponerlo en la pantalla, Natalia, te lo voy a agradecer. Hechos 28. Hechos 28, 30 y 31.
Hechos 28, 30 y 31. Lo voy a leer. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si se fijan cómo termina Hechos. Hechos termina, Pablo está esperando juicio, Pablo está encarcelado, tiene arresto domiciliario. Por ser ciudadano romano, se le concede un arresto domiciliario y tiene que recibir a personas, puede hablar con ellos, pero no está en libertad. Aquí termina el libro de los Hechos, el segundo tratado. Y es entonces que cuando él está en la cárcel, él escribe algunas cartas. Recuerden que Pablo estuvo cuando menos 2 veces en la cárcel. Una estuvo en Cesarea de Filipos y la segunda ocasión está en Roma encarcelado. Por eso se cree que en estos 2 encarcelamientos Lucas estaba presente para apoyar al apóstol Pablo. En la primera ocasión que él está encarcelado en Cesarea de Filipos, aproximadamente 2 años, es ahí donde redacta el primer tratado que corresponde al Evangelio de Lucas. Y en el segundo tratado, cuando Pablo está encarcelado, es cuando escribe el segundo tratado, que es el libro de Hechos, el libro de Hechos, en el segundo encarcelamiento, y eso lo vamos a ver cuando nos toque Hechos. Pero miren, ¿cómo podemos comprobar que Pablo estaba vivo cuando se escribe el libro de los Hechos? Bueno, porque él menciona a Lucas. Mire Colosenses 4:14, ¿qué dice, hermana? Muy bien, Filemón 24. Amén. Luego tenemos a 2 de Timoteo 4:11. Miren, aquí está el apóstol Pablo escribiendo su última carta. 2 de Timoteo es su última carta, sus últimos años. Después de esto, unos cuantos años más, crack, lo van a matar al apóstol Pablo. Y cuando él escribe esas últimas palabras, dice: solo Lucas está conmigo. Entonces, en este tiempo de la prisión es que Pablo dice: Lucas está conmigo. Por eso es que podemos saber que se escribió del 60 al 62 aproximadamente. Hay algunos escritores del primer siglo que dieron testimonio de este evangelio. Por ejemplo, tenemos a Eusebio de Cesarea. Él dice en su obra Historia Eclesiástica, él dice que Lucas escribió bajo la influencia del apóstol Pablo. Canon Muratoriano, que vivió del 170 al 200 aproximadamente, en uno de sus documentos antiguos, él reconoce que Lucas es el autor del Evangelio. Y tenemos a otro personaje llamado Irineo de León. Él escribió lo siguiente: Lucas, compañero de Pablo, registró en un libro el Evangelio predicado por este. Entonces, hay testimonios extrabíblicos de la existencia del personaje y del trabajo que él realizó. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 1. La fecha más aceptada de la redacción del Evangelio de Lucas es entre los años 60 al 62. 2. Lucas escribió el Evangelio antes que el libro de Hechos, exactamente. Según Colosenses 4:14, Lucas era conocido como el médico amado. 4. La palabra griega utilizada, eso no se los dije, ¿verdad? Para médico, a ver, permítame. La palabra usada para médico es la palabra, permítanme, aquí está, iatros, 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 ¿sí? Esta palabra iatros, hermanos, es una palabra que proviene de términos médicos modernos como psiquiatría, geriatría, pediatría. Derivan de esta palabra griega, ¿verdad? Cuando se usa el médico amado, en el griego original aparece
iatros, que quiere decir médico de profesión, estudiado, no un chamán, limpiador con hierbas ni nada de eso, ¿verdad? Y a propósito, hermanos, entre paréntesis, ya no vaya a limpiarse nada de eso, hermanos. Como cristianos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén. Ya sé que hay algunos que se van a la feria libre todavía y andan ahí con las que hacen... No vaya, ya no vaya, no vaya para allá. Número 5, Lucas era de origen, anótele por favor, gentil, siendo el único autor no judío del Nuevo Testamento. Un dato muy sobresaliente. No hay otro gentil que escriba en el Nuevo Testamento. Todos los demás son pertenecientes al pueblo de Israel, de una de las 12 tribus, judíos. Pero Lucas, el médico amado, no. Lucas, hermanos, es gentil. La mayoría coinciden en que él era originario de Antioquía. ¿Se recuerdan de la iglesia de Antioquía del capítulo 13 de Hechos? Se cree que él era originario de ahí. El apóstol Pablo lo recluta como su médico personal. ¿Recuerdan o saben qué enfermedad pudiera haber padecido el apóstol Pablo? Algunos creen que tenía una enfermedad de la ceguera o de los ojos, que tenía enfermedad en los ojos debido a cuando él estaba camino a Damasco y una luz resplandeciente, ¿se recuerdan? No iba a caballo, ni iba en camello, ni nada como algunos lo pintan ahí. No dice la Biblia eso, pero esa luz lo dejó ciego por ¿cuántos días? 3 días. Y se cree que de ahí, ¿verdad?, le vino un problema físico en los ojos, que él pudo continuar con esa enfermedad. Algunos también creen que producto de los azotes, de los sufrimientos, cuando fue apedreado también, tenía algunas enfermedades. Y Lucas, al ser un experto, un médico de profesión, acompañaba dándole tratamiento personal a este apóstol. Lucas entonces era de ¿origen qué? Gentil. Y esto se ve pasmado a través del Evangelio de Lucas. Cuando ustedes leen Lucas, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que es un lenguaje más educado, un griego más puro, utiliza términos más elevados. La forma que escribe Lucas se diferencia mucho de los otros discípulos al ser alguien muy preparado. Vamos ahora a ver acerca del autor. ¿Quién era Lucas? Ya mencioné varias cosas. Si me puedes ayudar, ahí está, la siguiente. Por lo menos tenemos algunas cosas de él. En primer lugar, como ya dije, era un gentil. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a Colosenses capítulo 4, donde leímos hace un momento. Vayan allá. Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 10. Pablo se está despidiendo. Pablo está mandando saludos. Pablo está despidiéndose a los hermanos de Colosa. Miren lo que dice Colosenses 4:10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ya estudiamos de ese sobrino de Bernabé. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hasta aquí, Pablo está agrupando a sus compañeros, a sus amigos, en 2 grupos. El primer grupo es el grupo de los de la circuncisión. Ese grupo de la circuncisión se refiere a judíos. Recuerdan que como mandamiento la ley de Moisés decía que todo varón debería circuncidarse ¿a cuántos días de nacido? A los 8 días de nacido. Al 8º día tenían que circuncidarse, y por eso se les llama los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces Pablo, al despedirse en Colosas de los hermanos, él está diciendo: los saludan todos estos hermanos que mencioné, son de la circuncisión, son los únicos de la circuncisión que están conmigo, que me ayudan. Luego, el siguiente grupo que comienza a mencionar en el versículo 12 dice: os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros,
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda, ¿quién, hermanos? Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y ahí continúa despidiéndose. Si usted puede ver, hay una diferencia entre los de la circuncisión y los gentiles. El grupo que Pablo empieza a mencionar después, incluyendo Epafras, que es... Se cree que posiblemente pudiera ser el pastor de esta iglesia o uno de los colaboradores, y Lucas y Demas, los cuales también se mencionan como gentiles. Esto indica que Lucas no era gentil. ¿Y qué importante es esto, hermanos? Porque él utiliza un evangelio universal, el libro de los Hechos, con un énfasis para salvación a todo aquel que cree, no solo a los judíos, porque la salvación viene de los judíos, dice Cristo, pero también la salvación es para todo aquel que en él cree, hermanos. Por eso debemos predicar el evangelio, porque solo Cristo salva, y es a través del evangelio, hermanos. No crea usted esas mentiras que andan por ahí de moda, ¿verdad? Que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Lo he repetido muchas veces, no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos escuchen el evangelio, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y este gentil es prueba de ellos. Él no es de ninguna de las tribus de Israel. Él no pertenece al linaje de Abraham. Sin embargo, Dios lo usó como el autor del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y déjeme decirle un dato: es el personaje que más escribe de todo el Nuevo Testamento. ¿Pero cómo? ¿Pablo escribió? Sí, pero proporcionalmente hablando, Lucas representa más del 27% aproximadamente de todo el Nuevo Testamento. Y Pablo, aunque escribe más libros, el contenido o en porcentaje del 100% Lucas escribe, es el que más escribe, sí, un gentil, porque Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Y podemos ver que su evangelio está dedicado, mire, por ejemplo, Lucas, está en Lucas, ¿verdad? Dijimos que no lo perdiera. Lucas 2:32, ¿quién me lo lee? Lucas 2:32, ¿quién me lo lee? Lucas 2:32. Lucas 2:32. Ahí está, gracias, hermano. Dice ahí, luz para revelación a los ¿quiénes? A los gentiles. Vea ahora el capítulo 3, verso 6. 3:6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne. Esto incluye judíos y gentiles. Vea el capítulo 24 ahora. Capítulo 24, Lucas 24. Vea por favor el versículo número 47. 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados solo a los judíos. ¿Dice así? No, dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y basta decir el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 8, también dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos nos presenta la salvación llegando no solo a los judíos. Lucas, hermanos, al ser gentil, presenta unos textos que llevan a pensar no solamente en los judíos, sino en todo el mundo entero. Podemos ver iglesias comenzar en el libro de los Hechos. A Tesalónica, en Éfeso, Colosas, Filipos. Podemos ver en iglesias como Corinto surgir, iglesias alabando el nombre del Señor, Pablo predicando el evangelio a judíos y a gentiles, y podemos ver la obra misionera. ¿Quién lo redacta? Un gentil, para recordarnos, hermanos, que Dios también es nuestro Dios. Que Dios no solamente es el Dios de los judíos, también es nuestro Dios. Gloria a Dios. No solamente era un gentil,
también, como dije hace un momento, era un médico. Pablo le llama mi médico amado. Esa palabra que les dije es iatros, que proviene de esa palabra en términos modernos que se usa como pediatría, psiquiatría, geriatría. La misma raíz, iatros, es la misma palabra que Pablo le llama iatros amado, médico amado. Ahora, cuando podemos leer el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta del lenguaje que utiliza. Hay algunas pequeñas muestras de esto, un lenguaje muy diferente. Mira, dale la siguiente, por favor, y luego vas a regresar a esta también. Dale la siguiente y vamos a ver cómo es que Lucas utiliza su lente clínico, la medicina al servicio del reino. En los otros evangelios tenemos pasajes paralelos. Por ejemplo, Mateo nos dice de la fiebre de la suegra de Pedro. Pero Lucas, al mencionar la misma enfermedad, él añade una palabra, una gran fiebre. Esto clasifica un lenguaje médico. No solo eso, Marcos habla de un leproso. Pero cuando Lucas menciona a ese mismo leproso, él indica el grado, el avance de esa enfermedad. Cuando tenemos diferentes milagros, omiten esos detalles específicos, pero es el Evangelio de Lucas el que aporta esos pequeños detalles médicos. Y no vamos a mencionarlos todos, pero por ejemplo, cuando Pedro saca la espada en el huerto de Getsemaní y se iban a llevar al Señor, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Por eso dicen que Pedro era el primer torero, ¿verdad? Cortador de orejas. Pero bueno, los que entendieron se rieron, los que no, luego lo van a entender. Pedro saca su espada y le corta la oreja. ¿A quién le cortó? ¿Cómo se llamaba? Malco, era siervo del sumo sacerdote. Pero hasta ahí queda en los evangelios Mateo, Marcos. Pero Lucas señala que la toma y se la vuelve a colocar como si fuera del Lego, ¿verdad? Se la vuelve a sanar otra vez, haciendo alusión otra vez de lo médico. Y qué bendición es que Lucas pudo usar su preparación para la gloria de Dios. Si puede, hermano Raúl, ¿puede ayudarme a bajarle poquito aquí al horno este? Parece que estamos, Daniel y los amigos de Daniel en el horno de fuego, hermano, ya está mucho. Eso, bájale poquito. Ahí está. Ya me estoy hasta quemando las ideas, ¿verdad? Entonces, al igual que Moisés, que fue formado en el palacio de los egipcios, al igual, hermanos, que Pablo usó su educación a los pies de Gamaliel, de la misma manera Lucas usó sus conocimientos seculares para la gloria de Dios. Y todos nosotros deberíamos prestarnos, dar nuestras habilidades, dones, talentos, conocimientos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Usted y yo deberíamos servir al Señor con todo lo que el Señor nos ha dotado. Igualmente Lucas lo hizo. Vuelve al anterior, por favor, Natalia. Y ahora tenemos que es un historiador. Un historiador. En Lucas capítulo 1 podemos ver que él dice y usa palabras griegas muy interesantes. En el prólogo o en la introducción de su evangelio, él da instrucciones históricas de la misma manera que se hacía en la literatura antigua. Él dice, puesto que muchos han tratado. Esto indica que Lucas conocía otros documentos previos, documentos no inspirados, testimonios de personas que estaban vivas, que fueron testigos, porque dice todavía ahí, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia. Y luego dice,
Versículo 2, estoy en Lucas 1:2. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio, note este detalle, lo vieron con sus ojos. Es decir, que había testigos oculares. Los apóstoles aún vivían. Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos testigos oculares para poder investigar, para poder recabar toda esta información verificada. Ahora, él dice, me ha parecido a mí después de haber, ¿cuál es la siguiente palabra? Si pueden leer en la Biblia, hermanos, Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí después de haber, la palabra griega que aparece ahí es la palabra parakolouteo, que significa examinar cuidadosamente, seguir con precisión, investigar meticulosamente. Él dice claramente, me ha parecido a mí después de haber examinado con precisión, después de haber investigado minuciosamente, después de haber examinado con detalle, presentarte a ti con diligencia estas cosas. Luego, él también utiliza otra palabra. Dice ahí, vean por favor, del versículo 3, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por, ¿cuál es la siguiente palabra? Ayúdenme. Orden. Y esa palabra es cadexes. Esa palabra significa sistemáticamente, significa metódicamente, significa ordenadamente. Eso quiere decir entonces que Lucas, como historiador, su nivel de preparación era tan amplia que él pudo investigar y ordenar sistemáticamente, metódicamente, todas las cosas que él escribe en el primer tratado, que es Lucas, y en el segundo tratado, que es el libro de Hechos. Muchos estudiosos creen que durante 2 años, como ya mencioné, en la prisión de Cesarea de Filipos, donde estaba Pablo, Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a personas que todavía vivían. La mayoría coincide en que Lucas pudo entrevistar a María, la madre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque él es el único que tiene el registro del anuncio del ángel Gabriel que había de nacer el Cristo. ¿Quién podía tener esa información? María. Lucas registra el nacimiento y detalles de Jesús. Por ejemplo, utiliza la palabra pañales. Utiliza en el momento cuando él nació, la presentación en el templo para ser circuncidado. Algunos creen también que pudo haber entrevistado a Jacobo, el medio hermano de Jesús, que escribe Santiago en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 21, versículo 18. ¿Por qué razón? Porque es el único evangelio que registra la infancia o detalles de la infancia de Jesús. Por ejemplo, tenemos su nacimiento en el Evangelio de Lucas. Pero también tenemos cuando tenía 12 años que discutía con los doctores de la ley. Y luego tenemos detalles médicos que dice que él crecía en estatura y en sabiduría. Todos esos detalles los pudo investigar. Tenemos que Lucas entonces es un gran historiador, un gran historiador. También, si regresas aquí, era un compañero fiel del apóstol Pablo. No voy a entrar en mucho detalle por causa del tiempo, pero déjeme decirle que si usted el libro de los Hechos, empieza él hablando en tercera persona, ellos. Pablo viajaba, Pablo hacía, hicieron esto, hicieron aquello. Pero cuando llega al capítulo 16, versículo 10, ahí él se incluye en el relato bíblico. Él dice, procuramos partir para Macedonia, incluyéndose.
Luego él se incluye algunos años después en el capítulo 20 diciendo, nos esperaron en Troas, incluyéndose. El tercero, en el capítulo 21, dice, después zarpamos de ellos, incluyéndose. Cuando se decidió que habíamos de navegar. Entonces, inclusive Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Demas me abandonó, muchos huyeron, pero Lucas está conmigo. Entonces, no solo fue un gentil, fue un médico, un historiador y también un compañero del apóstol Pablo. Si le das a la siguiente, por favor, dos más. A la siguiente. Miren, quería que vieran este pequeño cuadro. Como podemos ver, como escritor, como historiador, es un autor el más prolífico, aunque no fue un apóstol. 27% se escribió del Nuevo Testamento, 52 capítulos. Escribió más que Pedro, más que Juan, más que Santiago, más que Judas, más que Pablo. Lucas, un historiador. Lucas superó en volumen a los testigos presenciales más famosos. Lucas. Vamos a llenar nuestras hojitas. Número 6. Lucas investigó cuidadosamente los acontecimientos, utilizó a los testigos oculares. Muy bien. Número 7. La palabra griega para kolouteo significa examinar e investigar cuidadosamente. 8. Lucas escribió aproximadamente el 27% del Nuevo Testamento. Lucas 9 acompañó fielmente al apóstol durante gran parte de su ministerio. Entre Lucas y Hechos, Lucas escribió un total de 52 capítulos. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca del destinatario, el propósito. ¿A quién dirige Lucas estos dos volúmenes? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Teófilo. Si me pones la siguiente imagen, por favor. Teófilo, el destinatario, la misión. Teófilo viene de dos palabras griegas. La primera palabra es teos o teo, que significa Dios, y filos, que es amigo. Si lo unimos, sería amigo de Dios o amado por Dios. Ese es a quien va dirigido. Mire cómo le llama. Vea por favor ahí en el versículo 3, al final del versículo 3. Al final del versículo 3, capítulo 1, dice, escribírtelas por orden o, ¿cuál es la siguiente palabra? Excelentísimo Teófilo. Esa palabra, hermanos, es importante que la podamos ver. La palabra excelentísimo es una expresión que se usaba solo para funcionarios de alto rango del Imperio Romano. Por ejemplo, vaya a Hechos capítulo 23. Hechos 23. Mire cómo dice ahí. Hechos 23, 26. Hechos 23, versículo 26. Claudio, Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Nota cómo a Félix se le llama excelentísimo. Vea el capítulo 24 ahora. 24, versículo 3. 24, 3. Dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Otra vez se le llama excelentísimo, pero no solo a Félix. Mire también ahora el capítulo 26, versículo 25. 26, 25. Dice la Biblia, mas él dijo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, ¿a quién fue dirigido? Tenemos a tres teorías o tres opciones y les voy a dar la postura que su servidor comparte. Primero, se cree que era un funcionario romano de alto nivel por el título que antecede a su nombre,
que se le llama "Oh Excelentísimo", ese título oficial romano usado para gobernantes como Félix y Festo. Entonces, era alguien de un rango romano superior. Pero también, como Lucas les dice en el capítulo 1, quiero ordenártelas de las cosas que has sido enseñado o instruido, indica entonces que él era cristiano también, que él había creído en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, algunos creen que al tener ese nivel, él podía ser un patrocinador para que estos textos pudieran ser copiados y pudieran ser llevados a diferentes partes. Lo que sí sabemos es que este personaje recibió de Lucas estos dos preciosos volúmenes inspirados por el Espíritu Santo. Es más, hay otra teoría que no la quise incluir, pero se la menciono. Hay algunos que creen que el libro de Lucas y el libro de los Hechos es una recopilación para Teófilo, que se creía que él era un juez o un abogado o alguien que tenía que ver con el caso del apóstol Pablo. Y por lo tanto, ustedes pueden ver un lenguaje donde no tiene rebeldía lo que hacía Jesús ni sus discípulos en contra del imperio romano. Es como si Lucas estuviese tratando de darle información, de darle todo lo que necesita el abogado para defenderlo ante el imperio romano. No podemos estar completamente seguros, pero existe una posibilidad de que haya sido usado en defensa de Pablo mientras éste estaba en Roma. Mira la siguiente página, por favor. La anatomía del prólogo del método que utiliza el médico Lucas. Él dice: utilicé fuentes primarias, documentos previos, puesto que muchos han tratado. Ahí están esos documentos. Y luego dice, los que lo vieron. Es decir, que Lucas utiliza fuentes primarias, documentos que tuvo a su alcance, pero también testigos oculares que todavía vivían, como María, Jacobo y otros apóstoles. Luego, él investiga y usa estas dos palabras: investigar y estructurar, para finalmente llevar sus dos volúmenes al destinatario final, que es amigo de Dios, que es Teófilo. Se dice, hermanos, que, siguiente página por favor, este es un método historiográfico: testigos oculares, investigación exhaustiva, ordena sistemáticamente, y ahora podemos tener total certeza, una exégesis redactado explícitamente para que conozcas bien la verdad. Qué tremendo es el Evangelio de Lucas, es uno de mis favoritos. Un investigador. Vamos a llenar por favor ahí nuestras hojitas. Destinatario 11. El Evangelio fue dirigido originalmente a Teófilo. 12. El nombre Teófilo significa amigo de Dios. 13. Lucas escribió para que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Luego tenemos cómo ordena Lucas. Siguiente, por favor, siguiente página. ¿Cómo ordena Lucas toda la información? Primero, empieza con la preparación. Y tenemos detalles, como ya mencioné, como ningún otro evangelio: el nacimiento del Salvador, el anuncio de María, el nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías, María, José, Simeón, Ana, la circuncisión, el templo, los primeros años del Salvador, cuando fueron, cuando no fueron, todos esos detalles. Y luego, en el capítulo 4 al capítulo 9, tenemos el ministerio en Galilea. Podemos ver los milagros que él realizó, maravillosos milagros. De estos más de 20 milagros que Lucas redacta, incluye su lenguaje médico, detalles específicos, muy bien preparado. Luego, en la siguiente parte, el camino a Jerusalén. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 podemos ver esta extensión, la más larga de todas. Incluye
historias exclusivas que ningún otro evangelista tiene. Por ejemplo, a Zacarías, la mujer, el buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida. Luego tenemos la pasión, la entrada triunfal, la última cena, la agonía en Getsemaní. A propósito, Lucas en esta sección es el único que dice cómo era su sudor esa noche. ¿Cómo era su sudor? ¿Alguien recuerda? Como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Solo Lucas lo puede redactar porque es un lenguaje médico. Él conoce los detalles, inclusive hasta la condición médica cuando alguien suda sangre, ¿verdad? Luego, la resurrección. Es el único que redacta el camino a Emaús, las apariciones físicas, la ascensión al cielo, y luego continúa con el libro de los Hechos. Anoten por favor 14. La sección más larga del Evangelio es el camino hacia, anótenle, Jerusalén. 15. La parábola del buen samaritano se encuentra en la sección llamada el camino a Jerusalén. 16. El capítulo 24 de Lucas registra la resurrección y la ascensión de Cristo. Siguiente página, por favor. Hemos estudiado hasta hoy Mateo, que presenta a Cristo como el Rey de los judíos. Marcos, como el siervo de Jehová o el siervo sufriente. Juan no lo hemos estudiado, pero Lucas lo está presentando, ¿cómo dije? Como el Hijo del Hombre. Su enfoque es presentar la humanidad perfecta de Jesús sin negar su deidad. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios, pero también fue 100% hombre. Y el Evangelio de Lucas nos presenta las evidencias de su humanidad. ¿Y por qué es importante que él haya sido hombre al 100%? Porque, hermanos, si él no hubiese sido hombre, no nos pudiera haber representado. No hubiese sido de la descendencia de la mujer. Él necesitaba ser hombre y al mismo tiempo Dios. Por eso es que él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Este título se usa más de 80 veces en los evangelios. Pero de estas 80 veces, 25 de ellas están en el Evangelio de Lucas. Era el título favorito de nuestro Señor Jesucristo. Número 17. El énfasis principal de Lucas es presentar a Jesús como Él. 18. Lucas es el único evangelista que registra a Jesús que crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres, exactamente. Vean la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos a Jesús nuestro Señor con con este título. Si me pueden acompañar, hermanos, o bueno, no por causa del tiempo, pero Daniel capítulo 7. ¿Lo quieren ver? ¿Qué quiere decir el Hijo de Hombre cada vez que lo menciona la Biblia? Me parece muy importante. Vamos a Daniel. Y hasta aquí vamos a tener que terminar. El tiempo se nos fue rápidamente y tenemos que parar aquí. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7, versículo 13. ¿Sí están ahí? Todos vayan ahí. Daniel 7, 13. Dice: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, visión de Daniel era un profeta bien conocido por todos los judíos, ¿sí o no, hermanos? Claro, uno de los profetas mayores. Y él utiliza este término en el Antiguo Testamento para decir el Hijo del Hombre. Y cuando este Hijo de Hombre se acerca al anciano de días, el Hijo del Hombre recibe gloria, reino, servicio de todas las naciones, dominio eterno. Prácticamente es reconocido como el Mesías. El Mesías, Dios mismo. Entonces, cuando Jesús menciona que Él es el Hijo del Hombre, está llevando a la imagen de los judíos a este pasaje. Está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy al que pertenece el dominio, la gloria, la alabanza de todas las naciones, que mi reino es eterno. Cada vez que se menciona el Hijo del Hombre, estamos aceptando si pones la imagen, por favor, su autoridad mesiánica. Del lado izquierdo, véanlo, derecho suyo, la autoridad mesiánica basado en esa profecía de Daniel. Con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre y le fue dado dominio eterno. Con las nubes del cielo. Quiero que piense un momento. ¿Recuerdan el juicio de Jesús? ¿Sí lo recuerdan? Cuando estaba con las autoridades, los sumos sacerdotes, y le están preguntando: ¿eres tú el Mesías? Ustedes lo han dicho. Y desde ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cuando él dice eso, el sumo sacerdote rompe sus vestiduras, porque entendía perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el eterno, yo soy el gran yo soy. Y cada vez que se menciona el Hijo del Hombre en los evangelios, entonces se está llevando a la mente de esta profecía de Daniel. Pero al mismo tiempo, el Hijo del Hombre representa una encarnación real. El Hijo del Hombre como representante físico de la naturaleza humana, de la descendencia de la mujer, como se dijo en Génesis 3:15, de tu descendencia, de la descendencia de la mujer. Gálatas 4:4 dice: viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese. Entonces, el resto, queridos hermanos, de Lucas, su propósito es demostrar que Jesús es Dios, pero que también es hombre, el Hijo del Hombre. Siguiente imagen. Por eso es que Él es el único que tiene el nacimiento detallado de Jesús. Él es el único que ve su desarrollo integral. Crecía en sabiduría mentalmente, crecía en estatura físicamente, crecía en gracia para con Dios, crecía espiritualmente, crecía para con gracia para con los hombres, crecía socialmente. Y también en su genealogía, Él va más allá que Abraham. ¿Recuerdan a dónde comenzó la genealogía de Mateo? Que era hijo de David, hijo de Abraham. Pero cuando Lucas da su genealogía, se va más para atrás, tras, hasta llegar a Adán. Hasta llegar a Adán. Mateo nada más rastrea la genealogía hasta Abraham, el padre de los judíos, por eso lo hace. Pero Lucas se va hasta Adán porque es el padre biológico de toda la humanidad, conectando a Cristo con la raza caída, y Él es el segundo Adán que vino a darnos vida eterna, hermanos. Qué maravilloso. Lucas después empieza a redactar, siguiente hoja por favor, Natalia, presenta cómo es que él era un humano que crecía en sabiduría, gracia para con los hombres, en estatura. Dos más, por favor, Natalia. Dos más.
¿Otro? No, te pasaste uno, ¿no? Perdón, uno antes, Natalia. La anatomía de la empatía. Aquí. Jesús era humano también. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos saber? Lucas nos dice que él sentía compasión. Lucas nos dice que experimentó agonía, que derramó lágrimas. Él que oraba. Es el evangelio que más veces registra que Jesús oraba porque dependía del Padre. También lo vemos cansado, lo vemos durmiendo, lo vemos tomando alimentos, lo vemos triste también. Lucas presenta entonces a Jesús como el Hijo del Hombre, un humano también, pero al mismo tiempo Dios. Vamos a anotar por favor ahí. Estamos en el número 17. El énfasis principal de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. 18. Lucas es el único evangelista que registra a Jesús que crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres. 19. Lucas presenta la genealogía hasta Adán, enfatizando que Cristo vino como Salvador para toda la humanidad. Y miren la última imagen, por favor, Natalia, si pones la última. Este es el resumen de todo el Evangelio de Lucas. Este versículo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten, porque el Hijo del Hombre habla de su encarnación, a buscar una iniciativa divina. Él es Dios y vino a salvar la redención total, lo que se había perdido, la humanidad caída. Este historiador médico comprobó su tesis. Jesús asumió plenamente nuestra humanidad, desde su biología hasta sus lágrimas, para salvar a todo aquel que en Él cree. Él murió para salvarnos. Él es el siervo, como vimos la semana pasada, pero también es el Hijo del Hombre, que puede compadecerse de todos nosotros, porque fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hay mucho más que pudiéramos hablar, el tiempo se nos ha terminado. Yo le animo, como hizo Lucas, a investigar diligentemente las cosas que hemos estudiado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Hermano Jesús, ¿ya fueron? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por darnos la bendición de haber estudiado tu palabra en esta noche. Gracias por usar a Lucas, su profesión, su estudio, su dedicación